La entrevista. Esta semana, sin duda alguna, como ya lo mencionó mi compañera Luisa Cantú, una de las notas más importantes, si no es que la más importante, es el anuncio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de que se está investigando a Enrique Peña Nieto. Pero cae de fondo en esta noticia porque vaya que tiene diferentes aristas. Incluso llamó mucho la atención, por supuesto, que hubiera esta diferencia de opinión entre Pablo Gómez, el actual titular de la UIF, y Santiago Nieto. Algunos consideran que no es una diferencia de opinión como tal. Y esto a raíz de que Pablo Gómez habló de que antes de que él llegara, pues sí, en la Unidad de Inteligencia Financiera había mucha corrupción. Santiago Nieto dijo, a ver, el primero que empezó a investigar a Peña fui yo. Inicié 3 investigaciones. Vamos a conocer la lectura, por supuesto, el análisis, y se lo agradezco como siempre muchísimo a Meme Yamel. Meme, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Mi querido Jesús, muy bien, muchas gracias. Bien, iniciaste con un tema bastante interesante antes de que vaya, yo creo que va a dejar y va a seguir dejando las cosas bastante claras sobre la mesa en cuanto a la procuración de justicia en casos emblemáticos, y vaya, el que vamos a tocar hoy se suma a esa lista. Oye, precisamente, fíjate, de manera directa o indirecta, efectivamente, llegar al fondo de casos como fue el de Colosio, pero también llegarán al fondo de lo que es la corrupción de Enrique Peña Nieto. Exactamente. Mira, cuando hablamos de Enrique Peña Nieto, hablamos obviamente de un presidente que durante su mandato, expresidente por las fechas, pero durante su mandato se caracterizó en realidad por ser el títere. Muchos pensábamos que era el títere de Salinas, ¿no? Dijimos, bueno, es el títere de Salinas. Pero conforme pasaban las fechas y veíamos ciertos momentos, decíamos, bueno, es que parece ser el títere de Luis Videgaray. ¿Quién era Luis Videgaray? Luis Videgaray, un personaje que pues tenía cargos públicos, pero que así que digan, ay, miren, brillaba o era muy conocido, tampoco. Pero había algo en Luis Videgaray que lo convertía quizás en el enlace perfecto para manejar a un a un Enrique Peña Nieto. Y ese enlace perfecto es nada más y nada menos que el propio Felipe Calderón, porque de hecho Felipe Calderón y Luis Videgaray comparten lazos familiares. Las esposas de ambos son primas. Así que cuando hablamos de políticas, vimos que hubo una continuación en las políticas públicas encabezadas por Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la reforma energética, que fue una continuación de la reforma que intentó el PAN en su momento. Así que vaya, el caso de Odebrecht, por ejemplo, el caso de los sobornos y demás, todo inicia cuando todavía estaba la administración de Felipe Calderón. Así que para mí y para muchos, la administración de Peña estuvo mucho más ligada a un Felipe Calderón a través de un Luis Videgaray que a un Salinas. Incluso creo que, vaya, Peña Nieto fue bastante cómico, y si así lo podemos llamar, porque vaya, o nos quedaba llorar o nos quedaba reír con todas las cosas que hacía Enrique Peña Nieto, desde sus bromas de Peñafiel, su forma de gobernar, como no leía, no sabía ni siquiera qué libro se salía, vaya, N cantidad de escenarios y momentos que nos dejó Enrique Peña Nieto que lo convirtieron en el bufón perfecto desde la silla presidencial. Pero eso era solamente la pantalla y Enrique era el títere. De ahí en fuera, cuando hablamos de operación política y hablamos de desvíos de recursos, él evidentemente, como todo gobierno priista, que tiene una gran... o que tuvo una gran alianza con el panista que lo precedió, que fue el de Calderón, vimos que continuaban con los abusos y con los desvíos de recursos. ¿Cuántos personajes del famoso nuevo PRI? Esa famosa foto la recordamos todos, en donde parecían pues todo ese nuevo PRI que llegó con Enrique Peña Nieto y del cual hoy quedan literalmente las cenizas, porque hay varios que ya están en prisión, otros fugados. Así que ese nuevo PRI, que es el que ya hereda Alejandro Moreno Cárdenas y el que ha fomentado épicamente, porque él es parte de ese nuevo PRI, es un nuevo PRI que llegó con este sello, el sello de la casa, que es el de la corrupción. Así que cuando hablamos de esa administración y hablamos de esa corrupción, hablamos de vaya, Enrique es solamente la tapadera, fue un títere de toda su administración, él es solamente un títere de toda la tapadera que hay detrás de corrupción en cuanto a personajes como Luis Videgaray, exgobernadores, secretarios de gabinete, Ruiz Esparza, por ejemplo, ¿no? Que vaya, falleció, pero Ruiz Esparza fue para la administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de su administración, fue emblemática. El socavón, varios desvíos de recursos, implementación de recursos bastante cuestionables, ahí está el caso de Grupo IGA. O sea, era el sello de la casa era
el desvío de recursos hacia el empresario y el enriquecimiento a través de estos famosos contratos, la comisión y el ramo 23. Así que llegar al fondo de esa corrupción no va a ser sencillo, porque, insisto, Enrique solamente es el títere que está hasta arriba, pero lo que está atrás de él, eso va a ser lo interesante. Y en este marco, incluso estaba checando tu Twitter hace rato, el tema Pablo Gómez y Santiago Nieto. ¿Cómo entendemos este cruce de declaraciones o tú crees que en realidad se está exagerando en el tema de si tienen diferencias, si no tienen diferencias, cuando se habla precisamente de la investigación de Peña Nieto y de cómo operaba la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues vaya, hay que poner antecedentes. Sinceramente, vaya, no podemos decir que Pablo Gómez ha sido del equipo de Santiago Nieto toda la vida. Sinceramente no tengo elementos para decir que lo quiera mucho, porque de hecho hubo ciertas críticas de Pablo Gómez cuando Santiago Nieto encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera relacionadas con qué tanto hablaba Santiago Nieto. Si algo Santiago Nieto sabíamos es que era muy comunicativo, y no solo desde la unidad, sino desde la FEPADE. O sea, toda la carrera de Santiago Nieto en la Procuración de Justicia ha estado más o menos encabezada por ser muy comunicativo, ¿no? Dirigirse mucho a los medios y demás. Así que eso, por lo que sabemos por propias declaraciones de Pablo Gómez, no es algo con lo que él comulgara, ¿no? Una de sus declaraciones, si no estoy mal, que daba con los periodistas, era desde la Unidad de Inteligencia Financiera se debe de hablar menos y actuar más. Más, palabras menos, algo así decía Pablo Gómez. Así que cuando a él le toca encabezarla, bueno, no tengo elementos para decir que no se dirigiera a un Santiago Nieto cuando tocó este tema, cuando hizo esta mención en la mañanera. Pero que no se nos olvide cómo operaba la unidad antes de Andrés Manuel López Obrador, que ese era todo un gran escenario. La Unidad de Inteligencia Financiera operaba hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente y hasta antes de la llegada del propio Santiago Nieto a la unidad, operaba como una red de extorsiones. Esto lo reveló el propio Santiago Nieto en 2019, ¿no? Pareciera que no fue hace mucho cuando sabemos de esta noticia, pero pareciera que sí, porque a muchas personas se les olvida. Esta unidad que comandaba antes Vaz, ¿no? Famoso Vaz, operaba de forma bastante unida con Castillejos, quien era el exconsejero jurídico de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que hacían? Entre Vaz y Castillejos acordaban qué cuentas congelar, qué cuentas o qué personas, bajo la mecánica que ha pronunciado Pablo Gómez, qué personas van a congelar. A raíz de eso, entonces, mágicamente, Castillejos tenía una red, no recuerdo si eran entre 5 o 7 despachos jurídicos que se acercaban a estas personas físicas o morales a las cuales les habían congelado sus cuentas. Y entonces llegaba con la mágica fórmula, esta receta mágica del, pues dame una lanita y con eso te descongelan la cuenta. Y así es como al menos sabemos que durante 6 años estuvo operando la unidad de inteligencia financiera. No necesariamente le congelaban las cuentas a personas que estuvieran cometiendo algún ilícito o que fueran personas que tuvieran que congelárselas, sino que hablaban de personas a las cuales sabían que tenían los recursos suficientes como para pagar una cuota, y entonces ahí sí se hacían de un gran negocio, un congelamiento de cuentas que derivó en que justo antes de que Enrique Peña Nieto se fuera, se descongelaran 722 cuentas desde esta unidad, en su mayoría, muchas vinculadas al cártel de Sinaloa. Así que vaya, para mí ese antecedente es importante porque, por supuesto, que lo que dice Pablo Gómez de forma inmediata apuntaría a un Santiago Nieto, pero es que hay algo antes de Santiago Nieto, que fue la forma que operaba la unidad de inteligencia financiera. Y además, yo agregaría otra cosa a la dinámica, que para mí quizás es lo más importante, mi querido Jesús. Si efectivamente Pablo Gómez sabe o tiene conocimiento de que durante la gestión de Santiago Nieto, en la Unidad de Inteligencia Financiera, esta no operó para erradicar la corrupción, sino que operó a favor de la corrupción, tiene la obligación de denunciarla. Eso es lo mágico de esta administración, que esta administración, y yo no me imagino, porque hasta ese momento no tenemos ningún elemento para pensarlo así, que si Pablo Gómez llegara con el presidente y le dijera que tiene indicios de que Santiago Nieto operó a favor de la corrupción desde la unidad, que el presidente le dijera no lo denuncies,
o no actúes en la Secretaría de la Función Pública. Creo que no existen elementos para pensar eso. Así que para mí eso es lo más importante. Si efectivamente Pablo se refería a Santiago Nieto, pues entonces creo que como deber y obligación, no solamente moral, sino administrativa y ética, además por quien es Pablo Gómez, que es una persona que durante toda su carrera política ha estado muy cerca al combate a la corrupción y a la impunidad, desde la trinchera política, pues entonces creo que tiene la obligación de justamente presentar esta denuncia y que nos demuestren una vez más cómo es que esta administración es diferente, porque no son tapadera de nadie, aunque sean amigos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Scherer, cómo terminó saliéndose del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos otros casos. Y vaya, creo que está el de Sandoval, vaya. Me refiero al menos a dos cercanos al presidente que quizás pensaron que por su cercanía podrían meterse en otras cosas y bueno, creo que quedó claro que ni su cercanía ni la confianza que les dio el presidente fue aval para que ellos se mantuvieran en el cargo y que no fueran señalados. Y vaya, creo que ahí está la Secretaría de la Función Pública para justamente hacer estas denuncias o presentar estas quejas, que es lo que compete. Y si efectivamente se cometió algún delito que amerite algún tipo de situación jurídica, bueno, pues ahí están las vías legales, ¿no? Creo que es una gran manera de demostrarlo, pero que la gente al menos tenga el contexto completo del escenario, de en qué momento estamos, y vaya, que esto va para mí mucho más allá de un no comulgo con la forma en la que operó la Unidad de Inteligencia Financiera antes de que yo llegara, sino en forma mucho más general a cómo ha operado la unidad. Mi querida admirada Meme Yamel, yo siempre te agradezco tu generosidad con la Octava y siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo, mi querido Jesús, y a todo el equipo de la Octava. Sigan con su maravilloso contenido y un abrazo a toda la audiencia de este espacio. Igualmente, Meme, fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igual. Oh. La Octava contigo.